Hola, ¿qué tal? Y bueno, evidentemente hay una contradicción enorme hoy por hoy en la economía argentina porque tenemos un dólar muy demandado, ya con cotizaciones en el dólar blue ahí en torno de los 200 pesos, y en el contado con liqui ya superando inclusive los 200 pesos, lo cual realmente es una barbaridad como cotización y por la expectativa que eso implica en materia inflacionaria y una expresión también al mismo tiempo de salida de capitales, porque efectivamente todo peso que va al dólar constituye una fuga de dinero, una fuga de divisas, etcétera. Lo que llama la atención es que la Argentina tenga este nivel de cotización del tipo de cambio y del dólar, con una brecha de más del 100% entre el dólar oficial y el dólar, los dólares alternativos, cuando por otro lado tiene más de 13 mil millones de dólares de excedente de las exportaciones con las importaciones. O sea, hasta septiembre ingresaron en la Argentina 13 mil millones de dólares del comercio exterior. A esto hay que agregar los derechos especiales de giro que vinieron del Fondo Monetario Internacional por más de 4 mil millones. Quiere decir que aproximadamente en 9 meses quedaron 18 mil millones de dólares de excedente en relación a todo el movimiento del comercio exterior, incluidos los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando uno mira las reservas del Banco Central, y prácticamente las reservas del Banco Central no se movieron. ¿Esto qué significa? Que todo ese enorme excedente que ingresó a la Argentina a través de las liquidaciones del comercio exterior no quedaron en el país. Es decir, entraron por una ventanilla, pero salieron por la otra. ¿Por qué ventanilla salieron? Bueno, una parte muy importante, más de 4 mil millones de dólares, salieron por los pagos de intereses de la deuda, tanto del gobierno nacional como de los sectores privados. El gobierno nacional, recordemos, le pagó en 9 meses unos 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional solamente en intereses. Además, hubo que hacer un pago de la primera cuota de capital y ahí utilizó una parte de los derechos especiales de giro, 1.900 millones que le había transferido el Fondo Monetario Internacional. Ahora, por otro lado, hubo vencimientos de capital de la deuda por parte del sector privado que demandó dólares. Y demandó dólares y se lo autorizaron porque estaba registrado en el Banco Central que esas empresas tenían deudas. Ahí tenemos otros 4 mil millones de dólares que se fueron por esa vía. Ahora, por otro lado, los argentinos compraron dólares de 200 dólares mensuales. Ahí se fueron más de 2 mil millones de dólares. El comercio exterior hay que pagar seguros, fletes, etcétera, y la Argentina ahí tiene un déficit. Como tiene que contratar seguros y fletes extranjeros, tiene un déficit y eso requiere de divisas. Ahí se fueron otros 2.700 millones de dólares. Como ustedes ven, tenemos un enorme superávit comercial, pero por distintas circunstancias, fundamentalmente por el pago de intereses y vencimientos de capital de la deuda, esos ingresos de divisas, bueno, así como entraron, salieron por la otra puerta y estamos prácticamente con una situación cambiaria y de comercio exterior cambiario totalmente estrangulada. Es decir, la Argentina hace un enorme esfuerzo por vender al exterior, este año ayudado por los mejores precios. Según el INDEC, los mejores precios le aportaron a la Argentina un excedente de en torno de los 5 mil millones de dólares, es decir, en un momento excepcional de ingreso de divisas, la Argentina no tiene divisas y tiene cotizaciones récord por el lado del tipo de cambio, con prácticamente, bueno, como 10 o 12, una docena de tipos de cambio, o sea, valores distintos al dólar, según si se trata del dólar oficial o esta enorme gama de dólares alternativos que tiene la Argentina. Bueno, en resumen,
estamos realmente en una situación complicada donde el mayor esfuerzo exportador termina totalmente neutralizado por estas enormes salidas de divisas y la presión sobre el dólar es muy pero muy intensa. Como al mismo tiempo estamos en víspera de elecciones, normalmente hay un proceso de dolarización acentuado en este caso porque las PASO dejaron una derrota del oficialismo muy pero muy fuerte y si se repite lo que pasó en las PASOs, vamos a tener un gobierno al cual le faltan 2 años de mandato y un gobierno que va a estar políticamente muy debilitado porque inclusive es muy probable que toda la relación de fuerzas en el Congreso se le torne desfavorable y si hasta ahora hubo complicaciones para gobernar, desde el punto de vista institucional y político puede haber complicaciones todavía aún mayores en los 2 años que restan. Finalmente, queda para después de las elecciones un paquete enorme. El paquete enorme son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ya este gobierno va a cumplir 2 años y prácticamente no hay ningún avance en esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, queda ahora ver si después de las elecciones va a haber un acuerdo y sobre todo qué tipo de acuerdo puede llegar a alcanzar la Argentina, porque como viene el panorama internacional, las exigencias, los requisitos y las condiciones que está poniendo el Fondo Monetario Internacional vienen muy, pero muy duras y eso puede implicar también desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista social alteraciones muy profundas en el panorama de aquí a los próximos 2 años. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias.